Nunca pensé que un número pudiera arruinarme. $80,000. Ese fue el precio exacto que pagué por la traición más calculada de mi vida. Me llamo Andrea Montalvo, tengo 36 años y hasta hace unos meses era profesora de literatura. Amaba mi trabajo, mi rutina, mi mundo silencioso de libros y a Lucas Santamaría, mi esposo durante 7 años. Lucas era el tipo de hombre que iluminaba un cuarto con su presencia. Finanzas, inversiones, carisma, discursos pulidos. Todos lo admiraban y yo lo amaba con la ingenuidad de quien cree que el amor puede ser garantía de lealtad. Una tarde, mientras cenábamos en casa, me tomó de la mano y me dijo que su familia estaba en crisis, que su padre había sido demandado, que podrían perderlo todo. Su voz se quebró. Lloró por primera vez en años. No quiero pedirte esto, me dijo, pero no sé a quién más acudir. Me explicó que necesitaban cubrir una deuda urgente para evitar que embargaran la empresa familiar. Yo tenía una herencia que jamás toqué. La había guardado para el futuro, para hijos que no tuvimos, para una vejez tranquila. No dudé. Vendí bonos, moví ahorros, entregué la transferencia completa, $80,000. No me firmó un recibo. No lo pedí. ¿Cómo hacerlo con tu propio esposo? 2 semanas después, Lucas se fue. Me desperté con una nota en la cocina que decía: no eres tú, soy yo. No puedo seguir con esto. Pensé que era una broma cruel. Llamé. No respondió. Fui a su oficina. No lo encontré. Lo busqué en la casa de su madre. Ella abrió la puerta con una expresión de asco contenida. Nunca nos caíste bien, me dijo sin un gramo de compasión, pero gracias por ser tan generosa con tu donación. Me dejó allí en el umbral con el alma desgarrada y la dignidad temblando. Pasé días sin comer. El silencio me tragaba. Pero en algún momento, entre la rabia y la tristeza, mi mente se encendió como una alarma. Había algo más. Algo que no encajaba. Entré a la computadora de casa, a las cuentas compartidas. Noté movimientos, extraños gastos a nombre de consultorías, transferencias a una cuenta que no conocía. Envié un correo a un viejo amigo de Lucas en el banco. Me debía un favor. Lo que me respondió me dejó helada. La deuda no era familiar, era personal. Lucas había invertido mal, perdido fondos y necesitaba salvar su reputación. Me usó. Fui una operación de rescate, un retiro emocional. No lloré más. Fui a la peluquería. Me corté el cabello. Compré una libreta nueva. Comencé a estudiar por las noches. Finanzas básicas, inversiones, riesgos. Me obsesioné. Cada fórmula era una declaración de guerra silenciosa. Lucas creía que me había borrado de su historia, pero yo recién comenzaba a escribir la mía. Y no sería una víctima, sería una estratega, una mujer sin deudas emocionales, una arquitecta de mi propia reconstrucción. Todo lo que había perdido lo recuperaría, pero no en la misma forma. Lo haría mejor, más fuerte, más mío. El banco fue rápido, más de lo que imaginé. Sin ingresos fijos y con la hipoteca aún a nombre de los dos, en menos de 2 meses, me notificaron el inicio del proceso de embargo. La casa que pintamos juntos, que llené con libros y mantas tejidas, ya no me pertenecía. Era solo una estructura vacía, con ecos de lo que ya no existía. Vendí lo que pude: la vajilla de porcelana, una bicicleta estática, una cámara que nunca usé. Me quedé con una maleta, una cafetera portátil y una pila de libros subrayados. El resto lo dejé atrás. No tenía espacio ni para los recuerdos. Me mudé a una habitación de alquiler en un barrio donde nadie preguntaba demasiado. Compartía cocina con 2 desconocidas que vivían al día. Pasé de ser profesora en una escuela privada a corregir ensayos por encargo sin firma por menos de lo que costaba un almuerzo. Pero nunca dejé de anotar cada centavo, cada gasto, cada ingreso mínimo. Comencé a mirar el dinero como una ecuación, no como un enemigo. Mi mundo se redujo. Comía arroz con huevo y caminaba en lugar de usar transporte.
pero dentro de mí algo se encendía. No era solo necesidad, era rabia. Una rabia silenciosa que no gritaba pero que hervía. La misma que me impulsaba a seguir leyendo a medianoche, a tomar cursos online gratuitos sobre inversiones, gestión de fondos, estructuras fiscales. Lucas no me robó solo el dinero, me quitó la piel. Me despojó de una versión de mí que creía estable. Pero en esa desnudez empecé a ver lo que había ignorado, que durante años me oculté detrás de él, que no quería sobresalir, que confié sin límites por miedo a verme sola. Y ahora que lo estaba, no tenía más opción que volver a encontrarme. Un día, mientras leía sobre fondos indexados y criptomonedas, anoté en mi libreta una frase que se volvió mi mantra. Cada mujer abandonada es una estratega en potencia. No sabía de dónde venía, pero sonaba a mí. Fue entonces cuando tomé la decisión. No solo quería entender el sistema, quería entrar en él, aprovechar lo que había aprendido, lo que me habían obligado hasta aprender, y usarlo a mi favor. Comencé a trabajar como asistente remota para una pequeña empresa de análisis financiero en Panamá. Redactaba informes, organizaba archivos, revisaba balances. Nadie sabía quién era. Usé un seudónimo, Sofía Estrada. Me gustó cómo sonaba, como alguien que nadie subestima. Con el primer sueldo pagué una mentoría en línea con una analista argentina que admiraba. Me levantaba a las 5 de la mañana para verla hablar de números, mercados y oportunidades. Ella decía siempre, no necesitas suerte, necesitas estructura. Y eso hice. Construí mi nueva vida como una arquitecta invisible línea por línea. Mientras tanto, guardaba capturas, nombres, documentos. Había algo más en los movimientos de Lucas que no me cuadraba. Algunas transferencias a cuentas en paraísos fiscales, compras a nombre de fundaciones. Todo disfrazado de filantropía, pero con olor a evasión. No era solo una estafadora emocional, era un farsante financiero. Y si antes me despreció como una mujer que no entendía de negocios, ahora iba a conocer a otra. Una que no olvidó, una que aprendió, una que desde las cenizas ya no buscaba compasión, solo justicia. Sofía Estrada nació en una madrugada fría frente a la pantalla de una laptop vieja con una taza de café amargo y una hoja de cálculo abierta. No era un alias por vergüenza, era una declaración de independencia. Andrea Montalvo ya no existía en el mundo que me había quebrado. Sofía, en cambio, no debía nada a nadie. Bajo ese nuevo nombre, creé un perfil profesional en plataformas de freelancers. No mentí, pero tampoco revelé mi historia. Dije que era asesora junior en análisis financiero con experiencia en revisión de portafolios y redacción de informes de riesgo. Era verdad, había leído más sobre esos temas en 6 meses que muchos estudiantes en una licenciatura. Al principio fue lento. Proyectos pequeños, pagos modestos. Pero cada trabajo era una oportunidad. Cada cliente satisfecho una recomendación. Empecé a construir una reputación basada en precisión, confiabilidad y discreción. Pronto fui contratada por una consultora chilena que necesitaba apoyo remoto. Luego, por una startup mexicana que buscaba ordenar sus inversiones en criptomonedas. Mientras tanto, cada dólar que ganaba lo dividía 60% a necesidades básicas, 30% a inversión y reinversión 10% a educación. Empecé a jugar en bolsa con plataformas simuladas. Luego, pasé al terreno real con sumas mínimas. Aprendí a leer el mercado como antes leía poesía, con intuición y análisis simultáneos. Una noche, mientras evaluaba un fondo mutuo que parecía demasiado estable para ser cierto, supe que había cambiado. Ya no buscaba volver a ser quien era. Quería evolucionar, no como una víctima que sobrevivió, sino como una mente capaz de construir algo más grande que su dolor. Invertí en microempresas tecnológicas de mujeres latinoamericanas. Usé mi experiencia en educación para ayudarlas a presentar mejor sus ideas.
descubrí que podía ser útil más allá del dinero, podía ser guía, puente, impulso. Me gustaba esa versión de mí. En poco más de un año, Sofía Estrada tenía lo que Andrea nunca soñó: una red de contactos internacionales, cuentas diversificadas, un pequeño blog, donde explicaba finanzas para mujeres sin lenguaje técnico. Lo llamé Finanzas sin filtro y empezó con 5 lectoras. En 3 meses tenía 1000. Hoy no lo sabía aún, pero llegaría a tener cientos de miles. Mi rostro no aparecía. Solo la firma de Sofía, un logo discreto y una frase que se volvió símbolo. Nadie nace entendiendo de dinero, pero todas podemos aprender a dominarlo. Ese poder silencioso era lo que me transformaba. Ya no dependía de nadie. No tenía que pedirle a Lucas que me explicara términos. No necesitaba validación. Yo era la estratega. Un día recibí un correo de una firma en Madrid. Buscaban consultoras independientes para un proyecto de inversión de impacto social. Leí los requisitos. Los cumplía todos. Me postulé. Me aceptaron. Y ahí fue donde vi el nombre. Santa María Capital. Lucas. Otra vez. Pero esta vez no como esposo, como rival. Al principio dudé. Valía la pena entrar de nuevo en su esfera, pero luego lo entendí: no era venganza. Era oportunidad. No para enfrentarlo con gritos, sino para moverme dentro de su mundo con una fuerza que él nunca me reconoció. Acepté la oferta. Desde adentro, como Sofía Estrada, asesora financiera, sabía que no me reconocería, porque para él yo era historia. Pero para mí apenas comenzaba. Y esta vez yo llevaba las cifras, las cartas y el control del tablero. No todo se encuentra en los documentos oficiales. Lo que realmente revela el alma de una empresa o de una familia, como los Santa María, está en los rincones que pocos se atreven a mirar: correos archivados, bases de datos mal protegidas y fundaciones con nombres decorativos que nadie cuestiona. Fue durante una consultoría aparentemente rutinaria para un fondo suizo asociado con Santa María Capital, donde encontré la primera grieta. Me pidieron revisar los vínculos legales de algunas organizaciones afiliadas, supuestamente dedicadas a la sostenibilidad ambiental en Latinoamérica. Los nombres eran perfectos: Futuro Verde Manos, por el agua semilla global. Sonaban nobles, casi poéticos, pero al verificar sus registros contables algo no cuadraba. Las cifras de entrada no tenían relación con sus reportes de impacto. Grandes cantidades eran donadas por Santa María Capital, pero las fundaciones devolvían dinero en forma de gastos operativos o servicios de asesoría, siempre a las mismas empresas ubicadas en Panamá, Islas Vírgenes y Luxemburgo. Empresas fantasmas, sin empleados, sin actividad real. Comencé a armar un mapa. Las fundaciones funcionaban como lavadoras. El dinero salía de Santa María Capital limpio, entraba como donación y volvía disfrazado, listo para ser reinvertido o retirado sin tributar. Todo con una fachada legal sólida, pero con un detalle que no calcularon: me tenían a mí adentro. Durante semanas trabajé de noche recopilando información, capturas de pantalla, balances cruzados, cadenas de correos donde los directivos discutían cómo mover fondos sin ruido. Incluso encontré un documento firmado por Lucas, donde autorizaba una transferencia de 2.3 millones de euros a una de esas cuentas bajo el concepto de infraestructura comunitaria. Infraestructura: la fundación tenía sede en una dirección que, según Google Maps, era una tienda cerrada desde 2019. Lo más inquietante fue encontrar el nombre de su madre como presidenta honoraria de una de estas entidades. Y más aún, una carpeta encriptada con el nombre Orquídea, que al abrirse contenía audios filtrados de reuniones privadas donde hablaban abiertamente de evasión fiscal. Uno de esos audios me erizó la piel. Era la voz de Lucas. El sistema está diseñado para premiar a los que entienden cómo esquivarlo. No se trata de ser honesto, se trata de no dejar evidencia, y para eso están las fundaciones. Mi decisión estaba tomada. Reuní todo en una carpeta digital titulada Espejo,
incluía documentos, diagramas, audios, testimonios de empleados anónimos que yo misma contacté. No era solo un ataque a Lucas, era la desarticulación de una red construida con años de impunidad y arrogancia. Sabía que no podía hacerlo sola, así que recurrí a alguien que había observado desde el margen: Marina Costas, periodista financiera con una reputación feroz. Contacté con ella a través de una cuenta anónima y le ofrecí una reunión en un café de Lisboa. Cuando le mostré los archivos, no dijo nada durante 5 minutos. Solo miraba la pantalla y tomaba notas. «Esto es más grande de lo que parece», dijo finalmente. «¿Por qué me lo das?» La miré directo a los ojos. «Porque no quiero que se oculte. No quiero venganza. Quiero luz». Marina aceptó. Me prometió que el artículo sería riguroso, documentado, implacable. No lo publicaría de inmediato. Haría las consultas legales, las verificaciones y luego lo soltaría, como un relámpago en medio de una tormenta de egos. Yo regresé a casa esa noche con la respiración agitada. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, pero no sentía miedo. Sentía que por primera vez la verdad iba a tener mi voz, y que aunque nadie supiera mi verdadero nombre, yo había recuperado mi poder. Con datos, con estrategia y con la elegancia implacable de quien no necesita venganza, solo justicia. No todo se encuentra en los documentos oficiales. Lo que realmente revela el alma de una empresa o de una familia, como los Santamaría, está en los rincones que pocos se atreven a mirar: correos, archivados, bases de datos mal protegidas y fundaciones con nombres decorativos que nadie cuestiona. Fue durante una consultoría aparentemente rutinaria para un fondo suizo asociado con Santamaría Capital, donde encontré la primera grieta. Me pidieron revisar los vínculos legales de algunas organizaciones afiliadas supuestamente dedicadas a la sostenibilidad ambiental en Latinoamérica. Los nombres eran perfectos: Futuro Verde Manos, Por el Agua Semilla Global. Sonaban nobles, casi poéticos, pero al verificar sus registros contables algo no cuadraba. Las cifras de entrada no tenían relación con sus reportes de impacto. Grandes cantidades eran donadas por Santamaría Capital, pero las fundaciones devolvían dinero en forma de gastos operativos o servicios de asesoría, siempre a las mismas empresas ubicadas en Panamá, Islas Vírgenes y Luxemburgo. Empresas fantasma, sin empleados, sin actividad real. Comencé a armar un mapa. Las fundaciones funcionaban como lavadoras. El dinero salía de Santamaría Capital limpio, entraba como donación y volvía disfrazado, listo para ser reinvertido o retirado sin tributar. Todo con una fachada legal sólida. Pero con un detalle que no calcularon: me tenían a mí adentro. Durante semanas trabajé de noche recopilando información. Capturas de pantalla, balances cruzados, cadenas de correos donde los directivos discutían cómo mover fondos sin ruido. Incluso encontré un documento firmado por Lucas donde autorizaba una transferencia de 2.3 millones de euros a una de esas cuentas bajo el concepto de infraestructura comunitaria. Infraestructura, la fundación tenía sede en una dirección que, según Google Maps, era una tienda cerrada desde 2019. Lo más inquietante fue encontrar el nombre de su madre como presidenta honoraria de una de estas entidades. Y más aún, una carpeta encriptada con el nombre Orquídea, que al abrirse contenía audios filtrados de reuniones privadas donde hablaban abiertamente de evasión fiscal. Uno de esos audios me erizó la piel. Era la voz de Lucas. El sistema está diseñado para premiar a los que entienden cómo esquivarlo. No se trata de ser honesto. Se trata de no dejar evidencia, y para eso están las fundaciones. Mi decisión estaba tomada. Reuní todo en una carpeta digital titulada Espejo. Incluía documentos, diagramas, audios, testimonios de empleados anónimos que yo misma contacté. No era solo un ataque a Lucas, era la desarticulación de una red construida con años de impunidad y arrogancia. Sabía que no podía hacerlo sola. Así que recurrí a alguien que había observado desde el margen
Marina Costas, periodista financiera con una reputación feroz. Contacté con ella a través de una cuenta anónima y le ofrecí una reunión en un café de Lisboa. Cuando le mostré los archivos, no dijo nada durante 5 minutos. Solo miraba la pantalla y tomaba notas. «Esto es más grande de lo que parece», dijo finalmente. «¿Por qué me lo das?» La miré directo a los ojos. «Porque no quiero que se oculte. No quiero venganza. Quiero luz». Marina aceptó. Me prometió que el artículo sería riguroso, documentado, implacable. No lo publicaría de inmediato. Haría las consultas legales, las verificaciones, y luego lo soltaría, como un relámpago en medio de una tormenta de egos. Yo regresé a casa esa noche con la respiración agitada. Sabía que estaba Beto a punto de cruzar una línea sin retorno. Pero no sentía miedo. Sentía que por primera vez la verdad iba a tener mi voz, y que aunque nadie supiera mi verdadero nombre, yo había recuperado mi poder. Con datos, con estrategia y con la elegancia implacable de quien no necesita venganza, solo justicia. La mañana del jueves 12 de abril amaneció con un titular que cruzó portales financieros, noticieros y redes sociales. En menos de 2 horas, Santa María Capital, bajo investigación internacional por fraude fiscal, lavado de dinero y evasión a través de fundaciones fantasma. El artículo estaba firmado por Marina Costas. Cada palabra era quirúrgica, precisa, innegable. Las pruebas estaban expuestas en un reportaje multimedia, documentos internos, grabaciones, gráficos interactivos que mostraban el recorrido del dinero. Marina no mencionó mi nombre. Me llamó la fuente estructural, y eso era, porque no solo entregué pruebas, entregué el esqueleto de una red que se creía intocable. Las reacciones fueron inmediatas. En menos de 24 horas se congelaron las cuentas de 3 fundaciones ligadas a los Santa María. La Autoridad Tributaria Europea emitió un comunicado confirmando una investigación abierta. El Parlamento español pidió explicaciones públicas sobre la relación de ciertas ONG con fondos públicos. Y mientras todo ardía, Lucas callaba. El primer video de él apareció a los 2 días. Entraba al edificio de Santa María Capital sin hacer declaraciones, vestido de gris con el rostro pálido y los labios apretados. A su lado su madre trataba de ocultarse tras unas gafas oscuras. El brillo arrogante había desaparecido. Lo que quedaba era un eco de poder derrumbado. Los medios no tuvieron piedad. Paneles de analistas debatían cómo una empresa que se jactaba de ética financiera había logrado lavar millones bajo el disfraz de filantropía. Algunos lo llamaban el caso Orquídea por la carpeta de audios. Otros lo apodaban la caída del imperio sin alma. Yo observaba desde mi apartamento en Lisboa con la misma taza de café que me acompañó en mi primer archivo de Excel. No celebraba, no reía, solo sentía paz. Lucas intentó controlar daños. Emitió un comunicado culpando a errores administrativos y prometiendo una auditoría externa, pero ya era tarde. Marina liberó un segundo artículo con nuevas pruebas donde lo vinculaba directamente con la estructura offshore. Esta vez los socios internacionales lo abandonaron. Las acciones de su empresa se desplomaron en los mercados. Al tercer día, su nombre fue removido de la lista de invitados a un foro financiero en Londres. Al quinto se retiró temporalmente de la dirección de Santa María Capital. Pero el golpe más fuerte fue el sexto día. El Ministerio Público confirmó que Lucas Santamaría y su madre serían citados a declarar como sospechosos de delitos fiscales agravados, y aún así yo no aparecía en ningún lado. Sofía Estrada seguía atendiendo reuniones virtuales, enviando informes, ayudando a nuevas emprendedoras a organizar sus finanzas. Era solo una consultora más, una mujer sin historia pública, pero con una memoria perfecta. Me llegaron mensajes, gente que quería saber quién era la fuente, que ofrecía dinero por entrevistas. Nunca respondí. Mi silencio era mi escudo, mi impacto la prueba. Una tarde Marina me escribió:
No te imaginas la cantidad de mujeres que han escrito agradeciendo esta investigación, no solo por lo financiero, por lo simbólico, porque alguien que fue usada se levantó. Le respondí con solo 2 palabras: gracias. Seguimos. Sabía que vendría más, que Lucas no caería sin intentar limpiar su nombre, que habría abogados, excusas, distorsiones, pero ya no importaba. La imagen estaba rota, la verdad liberada. Y yo, la mujer que un día pagó $80,000 por amor, ahora observaba cómo el mundo entendía lo que costaba la traición. No en lágrimas, sino en estructuras desarmadas con paciencia. No fui su ruina. Fui el espejo que, cuando se sostuvo firme, le devolvió su reflejo real, y ya nada volvería a ser como antes. Fue en Lisboa, irónico, la ciudad donde reconstruí mi vida, fue también el escenario donde Lucas decidió enfrentarse a su pasado, a mí. Me encontraba en una conferencia sobre liderazgo ético y finanzas responsables. Había sido invitada como panelista bajo mi identidad actual, Sofía Estrada, consultora independiente y mentora de emprendimientos femeninos. El auditorio estaba lleno. Al finalizar me acerqué a una mesa de café, lista para retirarme. Andrea. Su voz me atravesó por detrás. Era un sonido conocido, gastado, pero aún con el peso de quien alguna vez supo cómo dominar una habitación. Y a mí. Me giré con calma. Lo vi ahí frente a mí, con el rostro delgado, ojeroso, sin el brillo de antaño. Vestía caro, pero ya no parecía elegante. Parecía un disfraz sobre alguien que se estaba desmoronando. Lucas. Se quedó en silencio observándome, como si intentara encontrar en mí a la mujer que dejó un día con una nota en la cocina. Tenía que verte, dijo al fin. Saber si fuiste tú. Lo miré sin negar ni confirmar. Fui yo. Y también fui la que limpió tus deudas, la que creíste débil, la que pagó por tu futuro sin saber que no estaba invitada a él. No tienes idea de lo que está pasando. Me están investigando por cosas que... Titubeó, que se salieron de mis manos. Mi madre está devastada. Los socios me abandonaron. He perdido todo. No, no has perdido todo. Aún tienes tu nombre. El mío, en cambio, lo enterraste sin aviso, respondí con la serenidad de quien ya no carga peso. No era así como tenía que terminar. Susurró bajando la mirada. ¿Y cómo era, Lucas? Conmigo llorando por ti, mientras tú desaparecías entre cuentas offshore y fundaciones falsas, conmigo creyendo que el amor justifica la humillación. Me observó con algo que parecía culpa, o tal vez solo miedo. Podemos arreglarlo. Puedes ayudarme. Tú sabes cómo funciona todo esto. Eres brillante, Andrea. Siempre lo fuiste. Sonreí. No por ternura, por claridad. Ya no soy Andrea. Su ceja se alzó con confusión. Ahora soy Sofía Estrada. Y no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para demostrarte que no eras mi destino. Sus labios temblaron. No por tristeza, por impotencia, porque por primera vez él no tenía el control. No podía negociar, ni seducir, ni manipular. «¿No me odias?», murmuró como si fuera una revelación. «No, ya no dije, porque el odio aún te deja dentro de mí, y yo te saqué hace tiempo». Lucas se quedó de pie en silencio. Sabía que esa conversación era un cierre que no le pertenecía, que no iba a obtener lo que buscaba. No disculpas, no redención, solo la verdad. Me alejé sin mirar atrás. El pasillo se alargaba entre luces cálidas y pasos lentos. Sentía la respiración firme, el corazón en su ritmo y una certeza vibrando en mis huesos. Lo logré. Me recuperé a mí misma, no con furia, no con escándalos, sino con inteligencia, constancia y dignidad. Ese encuentro no fue un enfrentamiento, fue un espejo, y yo por fin vi mi reflejo sin sombra, entera, libre, inolvidable. Publicar ese libro fue más difícil que infiltrarme en los círculos de los Santa María. No porque no supiera cómo escribirlo,
sino porque sabía perfectamente que al hacerlo me expondría como nunca. Ya no era Sofía Estrada la consultora silenciosa. Era Andrea Montalvo, la mujer a la que dejaron después de vaciarle el alma y la cuenta bancaria. El título no necesitó discusión. Yo financié mi libertad. Ni siquiera fue una metáfora. Era una confesión y una declaración de guerra al mismo tiempo. El libro relataba todo desde la transferencia que hice por amor hasta las noches en que dormí sin calefacción, pasando por cada paso que di para reinventarme sin perder la dignidad. No omití nombres, no adorné las cifras. Cada página era una reconstrucción con pruebas, emoción y la crudeza de quien ya no tiene miedo a ser juzgada. La editorial lo leyó en 3 días y me llamó llorando. Este libro no solo se va a leer, se va a sentir. Cuando salió a la luz, la respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes, miles de correos, mujeres de todas partes escribiéndome. A mí también me dejaron en bancarrota. Pensé que era la única. Gracias por no callarte. No fui un fenómeno editorial. Fui una liberación colectiva. Pero no quería quedarme en palabras. Lo que realmente me importaba era acción. Así nació Raíz Firme, una incubadora para proyectos liderados por mujeres que como yo fueron traicionadas emocional y económicamente. No pedía títulos ni antecedentes perfectos. Solo una historia y una idea. Les enseñábamos a presentar un plan de negocio, a abrir cuentas bancarias seguras, a registrar marcas a su nombre. Les dábamos algo más valioso que dinero, estructura, asesoría y, lo más importante, legitimidad. La primera promoción fue de 12 mujeres. Hoy ya son más de 100. Algunas exportan jabones naturales, otras fundaron cooperativas. Una incluso creó una app de asistencia legal para víctimas de fraude financiero. Todas, sin excepción, firmaron su primer contrato con su nombre completo. Una tarde, mientras participaba en una entrevista con una cadena internacional, el periodista me hizo la pregunta que muchos evitaban, pero que todos querían saber. Después de todo lo que vivió, ¿volvería a amar? Lo miré, respiré profundo y sonreí. Ya me amo suficiente. Lo demás es opcional. No fue una frase ensayada. Fue una verdad grabada en cada cicatriz que ya no dolía. Porque el amor propio no nació de un taller ni de una conferencia. Nació cuando dejé de pedirle al mundo que me rescatara y decidí rescatarme yo misma. La entrevista se viralizó en cuestión de horas. Me etiquetaron en videos, reels, citas en tazas y camisetas. Pero yo seguía caminando mi propio ritmo. No buscaba fama, buscaba impacto y lo estaba logrando. La mañana que cumplí 38 años salí a caminar por las calles de Lisboa con una bufanda tejida por una de las mujeres de Raíz Firme. El cielo estaba claro. El aire tenía ese sabor de mar que solo esta ciudad sabe ofrecer. Caminé sin dirección, con las manos en los bolsillos y la cabeza alta. Nadie me reconocía, y eso era hermoso. No necesitaba testigos. No necesitaba que nadie me dijera bien hecho. Ya lo sabía. Crucé un puente, miré el río y me reí en silencio. No por felicidad superficial, sino por la paz que da saberse completa. No miré atrás. No tenía por qué, porque el legado de una nueva mujer no está en lo que deja atrás. Está en lo que decide construir adelante, con su nombre, con su historia y con la convicción firme de que nunca más será invisible. Andrea Montalvo, una exprofesora de 36 años, entregó todo por amor, su confianza, sus ahorros y su futuro. Después de pagar una deuda de $80,000 que su esposo Lucas le suplicó cubrir, él la abandona sin explicación. Humillada y devastada, Andrea descubre que fue usada. Pero en lugar de hundirse, resurge bajo una nueva identidad, Sofía Estrada. Se convierte en una estratega financiera, se infiltra en los círculos de poder que la despreciaron y revela una red de corrupción liderada por su exmarido y su familia. Sin buscar venganza, transforma su dolor en acción. Publica un libro, funda una incubadora para mujeres traicionadas
y se convierte en una voz imparable contra el abuso económico. Andrea no solo recupera su poder, lo redefine. ¿Te conmovió esta historia? Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más relatos de empoderamiento real. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad no se negocia.